Bien, vamos a empezar a ver el caso de F, Fabril Alto Valle. Es un caso por método indirecto. Y bueno, este ejercicio tiene la particularidad que tiene varias eliminaciones por conceptos non-cash, que tenemos que estar atentos, ¿no? Entonces, como siempre, digamos, el punto de partida son dos posiciones patrimoniales comparativas que acá tenemos informadas. Tenemos el estado de evolución del patrimonio neto como para hacer las aperturas de todo lo que tenga que ver con esta variación en el patrimonio neto, el estado de resultados y tenemos notas a los estados contables, que las tenemos acá referenciadas en la posición patrimonial, que se complementan con algunos comentarios que nos van haciendo acá en relación a determinadas aperturas. ¿Tá? Entonces, en definitiva, como habíamos visto, el F es el último estado que se arma, estado individual que se arma, porque uno va capturando, digamos, la información de todos los restantes estados para operar las aperturas. Entonces, la primera parte es estrictamente mecánica. Volcamos, digamos, la posición patrimonial del cierre del presente ejercicio, volcamos la posición patrimonial del cierre del ejercicio anterior y calculamos las variaciones netas. ¿Tá? Entonces me voy acá a la planillita de Excel. Yo le subí la solución de cátedra que está en un PowerPoint, donde, digamos, va trabajando estas aperturas, las va trabajando individualmente, ¿sí? Y la idea es verlo con esta planilla de procesamiento que nos permite de alguna manera chequear la integridad. Entonces el primer paso, sencillamente, acá están volcadas, fíjense, tenemos volcado el activo, ven que tenemos acá los 226.790, tenemos volcado el pasivo, 164.800, y digamos que con el patrimonio neto yo lo abrí en mi papel de trabajo. Entonces tenemos los saldos a diciembre del 2006 y los saldos a diciembre del 2005. O sea, están volcados, esto es todo mecánico, sencillamente volcamos las posiciones patrimoniales y calculamos las variaciones netas. Por ejemplo, caja y bancos 33, en el cierre 2006, en 2005 había 20.000, con lo cual tenemos una variación deudora de 13.000. Bueno, y así por delante. Entonces, acá, digamos, nuestro chequeo de control es que una vez que calculamos las variaciones netas por un tema de partida doble, esto es, digamos, algebraico, tenemos que llegar a cifras iguales. A partir de ahí es la parte más conceptual de este trabajo, una de las partes más conceptuales, que es operar las aperturas de las variaciones. ¿Se acuerdan que habíamos visto que uno tiene que abrir las variaciones netas porque hay conceptos que se compensan, sobre todo en las cuentas que requieren anexo, ¿sí? Donde, digamos, una variación neta puede estar compuesta de distintos conceptos, donde algunos por ahí van en la actividad operativa, otros en la actividad de inversión, otros son orígenes, otros aplicaciones, o algunos pueden ser cargos o ingresos que no representan movimientos de efectivo. Entonces, donde más hay que poner cabeza es en cómo abrimos. Como lo que nosotros sencillamente hacemos es justificar esta variación neta, obviamente vamos abriendo en cada rubro la información que nosotros queremos exponer de forma específica en el F y el resto lo sacamos por diferencia. Entonces, vamos despacito, vamos línea por línea. Entonces, en caja y bancos tenemos una variación deudora de 13.000.
Acá con caja y banco y con inversiones temporarias, todo lo que tenemos que hacer nosotros es buscar en el planteo si hay alguna referencia específica. Como acá no hay inversión temporaria, donde digamos podemos llegar a tener títulos públicos con cotización o acciones con cotización, que sabemos que es actividad de inversión, y los plazos fijos tenemos que tener el cuidado que su vencimiento opere dentro de los 120 días, ¿sí? Normalmente entonces ahí van a ser equivalentes de efectivo. Como acá el planteo no nos dice absolutamente nada, sabemos que el rubro, digamos, caja y bancos, bueno, es el dinero en caja y bancos, con lo cual, digamos, es el efectivo, ¿tá? Y es nuestro concepto pivot, con lo cual no tenemos que abrir nada, tenemos un aumento de 13.000, que es justamente lo que tenemos que justificar, y nos vamos a la planilla, a las últimas columnas de variación del equivalentes, de efectivo, perdón, y equivalentes, y debitamos los 13.000 pesos. ¿Ah? Vamos a créditos por ventas. Entonces tenemos al cierre 45, al cierre del ejercicio anterior 35.200, tenemos una variación deudora de 9.800 pesos. Entonces me voy al planteo. Acá tenemos los 9.800 pesos que recién calculamos y vamos a ver acá si nos dicen algo en relación a los deudores por venta. Entonces en el punto A nos hablan de la venta de bienes de uso, nos dicen que lo del año anterior se cobró, nos están hablando básicamente de venta de bienes de uso y de otros créditos. Después nos hablan de bienes de cambio, de bienes de uso, del impuesto a las ganancias y del resultado por tenencia, con lo cual de los deudores por ventas por acá no nos dicen nada, con lo cual nos tenemos que ir a la nota 1. Me voy a la nota 1 y acá sí ya vemos que los créditos por ventas son netos de la previsión para deudores incobrables, ¿tá? Y fíjense que normalmente uno, digamos, en la práctica lo va a tener más detallado con el anexo de previsiones. Acá tenemos que inferir porque no tenemos otra información. Pero yo ya sé que la previsión para incobrables, que estaba en 7.800, aumentó a 12.100. Con lo cual, como no nos dan, digamos, si hubo disminuciones y demás, pues no tenemos el anexo, tenemos que inferir que este incremento corresponde a un cargo por previsión para incobrables del ejercicio. Entonces, nos vamos a la planillita. Entonces, yo ya sé que la diferencia entre, ¿sí? Me voy a abrir acá una calculadora. La diferencia entre, ¿sí? 12.100 menos 7.800, ¿sí? Esos 4.300 pesos son, ¿sí?, el cargo por la constitución de incobrables. Como los créditos por ventas están trabajados en términos netos, yo sé que cada vez que aumenta la previsión para incobrables, estoy disminuyendo, ¿sí?, en términos netos los créditos por ventas. Con lo cual sé que tuvo una variación acreedora a deudores por ventas por causa de el cargo por previsión para incobrables del ejercicio. ¿Ah? A partir de ahí, como no me dicen más nada, todo el resto lo calculo por diferencia, que como acá tenemos dos líneas nada más, va a ser los 57.100 contra los 43.000. ¿Ah? Pero normalmente ni me fijo en eso, abro lo que quiero abrir y digo, bueno, yo tengo que justificar 9.800. Por el momento, al debe, por el momento tengo 4.300 al haber, con lo cual mi aumento de créditos por venta va a ser los 9.800 más los 4.300. ¿Ah? Siempre tenemos que chequear que cuando hago 14.100 menos 4.300, voy chequeando línea por línea, que voy armando, a ver, lo hago por acá, por ejemplo, más 14.100 menos
4.300, voy, ¿se entiende? Chequeando que, digamos, para no tener problemas después cuando voy a ver la integridad de las aperturas. ¿Tá? Vamos a los otros créditos. ¿Tá? Entonces, en los otros créditos, nosotros tenemos, por un lado, una primer llamada A, donde nos dicen, relacionado con la venta de bienes de uso, se cobró la totalidad del crédito que la empresa tenía al cierre del ejercicio anterior. Entonces, fíjense que en el año anterior hubo una venta de bienes de uso, pero cuando se armó el F de ese año, lo que no se cobró de esa venta de bienes de uso funcionó como una eliminación, como un non-cash, porque no se había cobrado al cierre del ejercicio anterior. Pero como en este ejercicio sí se cobró, vamos a tener que incluirlo en las actividades de inversión. Entonces yo ya sé que lo que venía de bienes de uso del año anterior se cobró. Entonces me voy a las notas. ¿Sí? Entonces fíjense que en la nota de otros créditos tenemos abierto acá la cuenta deudores por venta de bienes de uso, donde el saldo al cierre del año anterior era de 12.300. ¿Ah? Entonces, como yo lo cobré este año, el asientito que hicimos fue, no sé, caja o bancos a deudores por venta de bienes de uso. Es decir que yo ya sé por el planteo que en otros créditos, para justificar estos 500, yo ya sé que tuve un crédito de 2.300 pesos que corresponde a la cobranza de ventas de bienes de uso del año anterior. ¿Ah? Entonces lo abro, lo pongo específicamente. Después nos siguen informando. Entonces nos dicen, respecto a la venta que se realizó este ejercicio por 8.100, el 100% de la misma permanecía impaga. Los montos pendientes de cobro se exponen en otros créditos. ¿Tá? Entonces me vuelvo a la nota de otros créditos, ¿sí? Me vuelvo a la nota de otros créditos y me están hablando acá de estos 8.100 que, digamos, son un aumento, porque yo hice, ¿no? Otros créditos, generé el debe, el haber, el resultado venta de bienes de uso y di de baja el valor residual. Pero esto está, nos aclaran que está pendiente de cobro al cierre, con lo cual yo sé que lo voy a tener que eliminar contra el resultado venta y contra el valor residual de la baja. Con lo cual sí o sí lo tengo que abrir para poder después eliminarlo. ¿Tá? Entonces, este incremento en otros créditos de 8.100, yo ya sé que tengo acá, ¿sí? Dentro de otros créditos, tengo un débito a la cuenta otros créditos por causa de la facturación del ejercicio de venta de bienes de uso. ¿Tá? Entonces abro los 8.100. ¿Tá? A partir de ahí, fíjense que justamente, bueno, hace un par digamos, de cuatrimestres que se sacó el tema de impuestos diferidos del programa, de la materia. Pero nosotros tenemos que saber que todo lo que tiene que ver con el impuesto diferido es una aplicación de la norma de lo devengado y el F lo armamos por lo percibido. Entonces acá varió el saldo de impuestos diferidos, el activo por impuestos diferidos, pues están otros créditos, de 7.800 a 8.900. Yo hago 8.900 menos 7.800, eso me da 1.100. Entonces el asientito que uno hizo acá es otros créditos, activo por impuestos diferidos, a impuesto a las ganancias, impuestos diferidos, que ustedes también pueden corroborarlo en el último punto, ¿no? Donde nos dan, digamos, la conciliación de la tasa del impuesto a las ganancias. Entonces, fíjense
que la variación, ¿sí?, el impuesto corriente del ejercicio fue 23.605, pérdida. El impuesto diferido fue ganancia de 1.100 y el neto devengado en el ejercicio de 22.505. Nosotros estamos trabajando ahora estos 1.100, donde el asientito que hicimos fue activo por impuestos diferidos a impuesto diferido. ¿Está? Entonces yo ya sé en mi papel de trabajo que tuvo un incremento, un débito en la cuenta de otros créditos por causa de el impuesto diferido devengado en el ejercicio. ¿Ah? Entonces, me vuelvo. Entonces, yo acá en otros créditos, las cuentitas que tenían, digamos, alguna cuestión son los deudores por venta de bienes de uso, que ya lo trabajamos, y el tema del impuesto diferido. Con lo cual acá vamos a poner sencillamente disminución, ¿sí? Sale por diferencia. Entonces, para armar los 500 pesos, estos 6.400 salen por diferencia. Entonces, fíjense que yo tengo acá 9.200 al debe, ¿sí? Y después tengo al haber, tengo 9.200 al debe, y al haber tengo 8.700 pesos, menos 8.700, y ahí armamos los 500 pesos. Es decir, estos 6.400 pesos uno abre todo lo que tiene que abrir y lo saca por diferencia. Acá, por cómo está armado el planteo, lo tenemos muy específicamente. Si yo hago 8.600 menos 2.200, tenemos una disminución de 6.400, que son los que tenemos acá. ¿Está? Bien, vamos a los bienes de cambio. Entonces, en los bienes de cambio tenemos una llamada que es la B, que nos dice: la empresa tomó el día 30 de diciembre del 2005, o sea, sobre el cierre del año anterior, un préstamo bancario de 35.000, que es el que vamos a tener después en la cuenta préstamos, para producir bienes de cambio, con proceso prolongado de producción. Por esta razón, decidió activar la totalidad de los intereses que se devengaron en el ejercicio por 7.000. ¿Se entiende? ¿Se acuerdan que en procesos prolongados el tratamiento alternativo en la norma local es que nos habilita a activar intereses si el activo califica como proceso prolongado de construcción o producción? Entonces, ¿qué es lo que hizo la empresa? La empresa originariamente, les hago los dos asientitos, hizo primero intereses a préstamos financieros por el devengamiento de intereses. Y después estos intereses que estaban como pérdida, los canceló, los acreditó y los activó en bienes de cambio. ¿Ah? Eso en relación al devengamiento, que es distinto de lo que se cobró, se pagó. Se devengaron 7.000, porque me lo dice acá en el planteo, que no pasan por el estado de resultados porque nos dicen que están activados en bienes de cambio. Entonces yo ya sé que el asientito que hice cuando activé los intereses fue bienes de cambio a intereses devengados que acredité. Con lo cual sé que tuve un débito en la línea en bienes de cambio que corresponde a la activación de intereses por procesos prolongados de 7.000 pesos. ¿Ah? Me vuelvo. Bien, entonces nos dicen: por esa razón decidió activar la totalidad de los intereses que se devengaron en el ejercicio por 7.000. El punto C nos habla de los bienes de uso, el punto D nos habla del impuesto a las ganancias, pero el punto E nos dice resultados por tenencias. Es por aplicación de la norma de valores corrientes, tanto para evaluar los bienes en existencia como determinar el costo de ventas. Entonces, yo ya sé, me voy a ir
¿Ven? Yo acá tengo en el estado de resultados financieros y por tenencia, pérdida 8.200 y me deriva la nota 9. Entonces me voy a la nota 9. ¿Sí? Entonces fíjense que los resultados por tenencia del cierre 2006 tenemos gastos y comisiones por 4.700 y un resultado por tenencia negativo de 3.500 pesos, con lo cual yo ya sé que como el resultado por tenencia es negativo, el asientito que tuve que haber hecho es resultado por tenencia al debe pérdida a bienes de cambio al haber por 3.500 pesos. Con lo cual sé que tuve un crédito a los bienes de cambio por causa de el resultado por tenencia por el asientito que les dije recién. Resultado por tenencia a bienes de cambio. Entonces acredité bienes de cambio por causa de el resultado por tenencia. Con lo cual, como yo por el momento de forma específica, ¿sí? Yo abrí el R por T y abrí el tema del punto B de estos 7.000 pesos que se activaron por intereses de procesos prolongados y como no tengo otra información, el resto sale por diferencia. Yo tengo que justificar una variación deudora de 12.690 y por el momento solo tengo justificados 3.500 al debe, ¿no? Que son los 7.000 menos los 3.500. Entonces hago 12.690 menos 3.500. Me faltan por justificar 9.190 que lo cocino, lo saco por diferencia. ¿Tá? Entonces, otra vez, ¿sí? Tengo que tener cuidado. Acá tengo, ¿sí? Acá tengo 16.190 menos 3.500, ¿sí? Y abrí los 12.690 de bienes de cambio. ¿Tá? Entonces vamos a trabajar ahora los bienes de uso. Entonces, fíjense que en el punto C nos dicen, respecto de las altas de bienes de uso, los rodados fueron financiados con documentos que vencen a partir de marzo del 2007. Es decir, todo lo que es alta de rodados vamos a tener que abrirlo sí o sí, porque después vamos a tener que trabajarlo como un non-cash, porque no pasó por caja, sino que está metido en el pasivo. Entonces lo abro en bienes de uso, lo abro en la cuenta de pasivo en que esté metido, para después poder darlo vuelta, tenerlo identificado, para poder darlo vuelta y poder eliminarlo. En cambio, en relación a los bienes de uso, nos dicen que las altas se adquirieron al contado, con lo cual lo que tiene que ver con los muebles y útiles sí lo vamos a poner en el F. ¿Ah? Entonces, me voy a la nota 4 de bienes de uso, ¿sí? Nota 4 de bienes de uso, y ahí, digamos, me detallan el movimiento del ejercicio, ¿no? Entonces tenemos el alta de rodados que vamos a abrir por un lado, porque la vamos a tener que abrir también en el pasivo. Ven que acá tengo 10.500 y cuando me voy al pasivo, a ver si lo tenemos por acá, ven, en cuentas por pagar, tengo una parte, dice deuda documentada por compra de bienes de uso, con lo cual aprovecho cuando abro acá el alta de rodados, ya me voy al pasivo y abro también la contraparte. Y después tenemos el alta de muebles y útiles de 6.500 pesos que sí jugó contra la caja. Entonces fíjense que en bienes de uso abrimos por un lado el alta de rodado financiada de 10.500 y ya que estoy, como ya veo que la contrapartida está en cuentas por pagar, ya abro,
¿sí? Dentro de los 38.000 que tengo que justificar, dentro de los 8.000 de variación acreedora que tengo que justificar en cuentas por pagar, yo sé que tengo al haber una deuda por compra de bienes de rodados documentada de 10.500, que es la contraparte de estos 10.500. De ya que estoy, abro las dos cosas. ¿Tá? En relación con los muebles y útiles, el planteo me decía que estos 6.500 se abonaron al contado, con lo cual abro, ¿sí? Altas de muebles y útiles abonadas, 6.500. Por otra parte, tengo las depreciaciones de 13.200 pesos, que como acá nosotros estamos trabajando los bienes de uso en términos netos, nosotros hicimos amortizaciones 13.200 al debe, amortización acumulada, o sea, a bienes de uso, con lo cual yo sé que tuve un crédito en bienes de uso por causa de las depreciaciones del ejercicio por 13.200 pesos. Y por último, tengo el valor residual de las bajas de 13.200 pesos. ¿Sí? Yo ya sé que tuve que haber hecho en este caso otros créditos, ¿sí? Después tenemos que ver si el resultado por tenencia fue positivo o negativo. Me voy acá a otros ingresos y egresos. Yo ya sé que el resultado por venta de bienes de uso fue positivo, con lo cual yo hice otros créditos. ¿Sí? ¿Se acuerdan que los otros créditos, ¿sí? Por esa venta de bienes de uso fueron de 8.100 a valor residual de bienes de uso por 3.200 a resultado venta de bienes de uso, ¿sí? Por 4.900 pesos. Con lo cual yo voy a abrir este valor residual de las bajas porque sé que después lo voy a tener que eliminar porque toda esa transacción en definitiva quedó acá en otros créditos, no pasó por la caja. Pero yo lo abro para tenerlo identificado para poder eliminarlo. ¿Tá? Otra vez, cuando terminé de abrir todo, chequeo. Entonces acá tengo 17.000 por un lado, ¿sí? Y acá tenemos 17.000 por un lado y acá tenemos 16.400 por el otro, menos 16.400 y armé los 600 pesos al debe. ¿Ah? Sigo. Me voy a las cuentas por pagar. ¿Tá? Entonces, yo ya sé por el movimiento de bienes de uso que 10.500 pesos de esa cuenta por pagar, de esa variación de 8.000 al haber, corresponde a la deuda por compra de rodados. ¿Tá? Como en el planteo me voy a ver las cuentas por pagar, no me dicen más nada, ven que yo acá tengo los 10.500 que acabamos de abrir y después tengo acá una disminución, ¿sí? De 38.000 contra 35.500, ¿sí? De 2.500 pesos, una disminución del pasivo. ¿Tá? Entonces tengo la deuda por compra de rodados por un lado, la disminución de 2.500, tengo 10.500 menos 2.500 y ahí abrí los 8.000 pesos al haber. ¿Tá? Sigo. Vamos a los préstamos financieros. ¿Tá? Entonces, acá es igual que como hicimos antes con el alta de rodados, digamos, ¿no? Yo ya sé que en bienes de cambio tuve que hacer una apertura porque nos informaron que había intereses correspondientes a un préstamo financiero
que estaban asociados a un proceso prolongado de producción. Entonces activamos estos 7.000. Yo antes les hice los asientos. Originariamente hicimos, ¿sí? Intereses devengados 7.000 a préstamos financieros 7.000. Y después bienes de cambio 7.000 y descargamos los intereses devengados por 7.000. En definitiva, el asiento neto que hicimos fue bienes de cambio a préstamos financieros. Con lo cual, cuando llego a la cuenta préstamos financieros, lo primero que tengo que hacer es abrir al haber los intereses devengados del ejercicio que activé. Y acá es donde tienen que estar atentos, porque fíjense que en la cuenta préstamos financieros, ¿sí?, tenemos 39, 35, 4.550 y nos derivan a la nota 6. Cuando yo voy a la nota 6, fíjense que tenemos la deuda por capital que no se movió en todo el año, pero en la cuenta intereses devengados me quedaron pendientes 4.550 pesos, ¿ah? Pero en rigor de verdad, el interés devengado, recién vimos que nosotros hicimos bienes de cambio 7.000 a préstamos financieros por 7.000, con lo cual, si me quedaron pendientes de pago 4.550, la diferencia entre el interés devengado y el interés que quedó pendiente de pago al cierre del ejercicio es lo que pagué. ¿Tá? Estos 2.450 son los intereses que aboné durante el año. Con lo cual, abro, ¿sí?, tuve que haber hecho, ¿sí?, préstamos financieros 2.450, a bancos 2.450. ¿Tá? Con lo cual, abro en el debe, ¿sí?, tuve una variación deudora en préstamos financieros por causa de los intereses pagados en el ejercicio por 2.450 pesos. Y siempre chequeo, ¿no? O sea, 7.000 menos 2.450 y ahí tenemos los 4.550 pesos que tenemos que justificar. En remuneraciones y cargas sociales tenemos que justificar una variación acreedora de 150. ¿Ah? Entonces me vengo para acá, ni siquiera tengo nota, no me dicen absolutamente nada, con lo cual, como no tengo nada para abrir, directamente pongo que la variación acreedora corresponde a un aumento por 150 pesos. ¿Ah? Me voy a deudas por cargas fiscales, ¿sí? Entonces, vamos a revisar primero la nota. Fíjense que en el punto D nos dicen, con relación al impuesto a las ganancias, se pagó en mayo del 2006 la declaración jurada del ejercicio anterior que coincidió con la provisión que la empresa había hecho. Entonces, me voy a las deudas por cargas fiscales y fíjense que el planteo nos dice que este saldo, esta provisión al cierre del ejercicio anterior de 26.265 se pagó en mayo. Ustedes saben que en el F, por un tema, digamos, normativo, me obligan a diferenciar lo devengado de lo pagado y ambos dos tienen que integrarse en el F. Entonces yo ya sé que estos 26.265, que es la provisión neta al cierre del ejercicio anterior, la pagué en el mes de mayo del 2006, con lo cual tuve que haber hecho provisión para impuesto a las ganancias a banco. Con lo cual, yo ya sé que dentro de estos 7.800 pesos que tengo que justificar, tengo un débito a la cuenta de deudas por cargas fiscales
por el pago de la declaración jurada del año anterior por 26.265 pesos. Que lo pongo por acá. Bien. Por otra parte, yo sé que al cierre me quedó un saldo de impuesto a las ganancias de 23.605. Entonces, acá en la nota me dicen que, dice, con relación al impuesto a las ganancias, se pagó en mayo de 2006 la declaración jurada del año anterior que coincidió con la provisión que la empresa había hecho. Durante el año 2006 no se tomó ningún tipo de financiación adicional, o sea, no hubieron pagos, ni anticipos, ni se tomó nada, con lo cual nosotros sabemos que ese saldo debe corresponder al cálculo de la provisión para impuesto a las ganancias al cierre del ejercicio. Entonces, fíjense, tengo 23.605 y cuando nos vamos al detalle de la conciliación del impuesto a las ganancias, nos dicen que el impuesto determinado en el ejercicio, o sea, el impuesto corriente, es de 23.605. Con lo cual ahí sabemos que el asiento involucrado es impuesto a las ganancias a provisión para impuesto a las ganancias. Es decir, tuve un crédito en deudas por cargas fiscales por causa de el cargo por impuesto a las ganancias, ¿sí? El cargo corriente por impuesto a las ganancias del ejercicio. El resto, ¿sí?, lo saco por diferencia, ya no tengo cosas específicas. En este caso corresponde, por cómo está armado el caso, corresponde a los otros impuestos, donde 23.395 menos 12.935, tengo una variación acreedora de 10.460 que ponemos directamente aumento de deudas por cargas fiscales al haber 10.460. En relación con los otros pasivos, ¿sí?, ni siquiera tenemos notas, ¿sí?, no nos dicen nada, tenemos una variación acreedora de 2.295, con lo cual directamente ponemos aumento de otros pasivos 2.295. Entonces vamos a pasar a abrir patrimonio neto. Entonces me voy al estado de evolución. El capital, inicio y cierre quedó igual. Entonces 15 quedó igual y no hay compensaciones, con lo cual no aperturo nada. Después, la reserva legal, ¿sí?, al cierre 3.085, al inicio 1.500 y la única variación tiene que ver con un aumento de 1.585 que sabemos que es cualitativo y que vamos a tener que eliminarlo. Entonces estos 1.585 es una variación acreedora que uno hizo RNA a reserva legal, acreditó reserva legal por causa de la constitución del ejercicio. Después tenemos una constitución de una reserva para futuros dividendos por 10.110, que hacemos otro tanto, el asiento fue RNA a reserva para futuros dividendos, sabemos que tuvimos un crédito de 10.110 por causa de la constitución de la reserva para futuros dividendos. Sigo. En RNA, por un lado tenemos, ¿sí?, la contrapartida de la constitución de la reserva, la contrapartida de la constitución de la reserva para futuros dividendos, y después tenemos un dividendo en efectivo y la ganancia del ejercicio. Entonces, todo lo que aparece restando son débitos, lo que aparece sumando son créditos, con lo cual abro de la misma manera como lo tengo en el estado de evolución. Entonces, RNA a reserva legal, debité RNA para constituir la reserva por 1.585. Debité RNA
para constituir la reserva para futuros dividendos por 10.110. Debité RNA por el pago de dividendos en efectivo por 20.000, ¿sí? Y acredité RNA vía asiento de cierre para reflejar, imputar a RNA el resultado del ejercicio de 33.795. ¿Ah? Atiéndame ahora, que ahora aparece algo parecido a lo que nos pasó en el ejercicio anterior de F que vimos juntos. ¿Tá? Yo ya sé, en el estado de resultados, cuando me voy a los otros ingresos, fíjense que en el estado de resultados aparecen los otros ingresos por 2.800 y nos derivan a la nota 8. Entonces, cuando me voy a la nota 8, yo ya sé que tuve un resultado por venta de bienes de uso de 4.900 y esos 4.900 pesos están metidos dentro de estos 33.795 porque están metidos, ¿sí?, dentro de estos 2.800 pesos negativos que me están aperturando ahí. ¿Tá? Con lo cual, yo ya sé que en el mejor de los casos, si el movimiento no hubiera sido un non-cash, tengo que sacarlo de la actividad operativa. Ven que es ganancia esto, ¿no? Tengo que sacarlo de la actividad operativa para reimputarlo a la actividad de inversión. Como en la actividad operativa funcionó como ganancia, lo tengo que debitar para que me funcione como una aplicación, como un ingreso que no representa ingresos de fondos para limpiarlo del operativo y sumarlo en la actividad de inversión. Entonces, ven que es como que yo hago un jueguito acá, ven que en términos hago debito 4.900 y acredito 4.900. Solo que estos 4.900 del resultado por venta son lo que después me van a funcionar acá como aplicación, como un ingreso que no representa ingresos de fondos porque lo voy a reclasificar a las actividades de inversión. En cambio, estos otros 4.900 pesos que tengo acá, si no hubiera sido un non-cash, junto a los 3.200 del valor residual de las bajas, me conformarían los 8.100 pesos de la caja y del banco. Pero que en este caso, este ejercicio tiene como un requiebra adicional. Nos dicen que justamente estos 8.100 pesos, ¿sí?, de la generación de caja por venta de bienes de uso, no se cobraron al cierre, con lo cual los voy a tener que eliminar. ¿Tá? Pero para poder eliminarlos o para poder ponerlos como generación de caja por venta de bienes de uso, sí o sí primero tenemos que abrirlos. Entonces, fíjense que ahí terminamos las aperturas de las variaciones, fuimos chequeando una a una, pero uno por las dudas, pues por ahí omite algo, cuando estuvo chequeando metió algún numerito, ¿sí? Sumamos todo, 137.300 al debe las aperturas, 137.300 al haber las aperturas, con lo cual sabemos que nos cuadró todo, estamos bien. ¿Tá? A partir de acá, nosotros vamos a las columnas de eliminaciones, justamente a eliminar, a dar vuelta todas aquellas aperturas que no nos mueven la caja, sea porque son movimientos cualitativos de patrimonio neto o son non-cash. ¿Tá? Entonces, vamos primero con lo más fácil, que es lo cualitativo del patrimonio neto. Yo tengo una constitución de reserva que hice RNA a reserva legal, patrimonio neto, no moví la caja, ¿sí? La elimino como está al haber, la elimino al debe. Lo mismo esta reserva, hice RNA a reserva para futuros dividendos. Como no me tocó la caja, lo limpio, lo elimino. ¿Estamos hasta ahí? Entonces ahí eliminé los dos cualitativos dentro del patrimonio neto que me jugaron contra ¿qué? Contra la constitución de la reserva legal
que tengo acá, que debité el RNA, y el débito de RNA por la constitución de la reserva para futuros dividendos. Entonces fíjense que una vez que eliminé, ¿sí?, estas reservas y sus contrapartidas en RNA, me queda el dividendo y me queda el resultado por venta, que vemos cómo después lo trabajamos. ¿Ah? A partir de acá, este caso, digamos, la complicación que tiene es que tiene varios non-cash. Tiene un primer non-cash donde nos dijeron que la venta de bien de uso de este ejercicio no se cobró, con lo cual, y que estaba en otros créditos. Yo sé que estos 8.100 pesos, ¿sí?, que están acá en otros créditos, como no los cobré y están relacionados con la venta de bienes de uso, los voy a eliminar. Entonces elimino estos 8.100 que están debitados, los acredito. Yo ya sé que el asientito que hice fue otros créditos 8.100 a valor residual de las bajas de bienes de uso por 3.200 a resultado venta de bienes de uso por 4.900. Entonces doy vuelta a los 8.100, doy vuelta, ¿sí?, el valor residual de las bajas que acredité por 3.200 lo debito y doy vuelta el resultado venta de bienes de uso que habría acá al haber, lo debito. ¿Tá? Entonces los 4.900 más los 3.200 me arman los 8.100. Entonces ahí eliminé un primer non-cash. Después el planteo nos había dicho que en bienes de cambio nosotros activamos intereses por procesos prolongados. ¿Se acuerdan que hicimos? Intereses 7.000 a préstamos financieros 7.000, bienes de cambio 7.000 a intereses 7.000, después pagamos o no parte de esos 7.000, que es otro tema. Pero yo ya sé que hice bienes de cambio 7.000, ¿sí?, a préstamos financieros por 7.000. No moví la caja, ¿sí?, por esa activación. Con lo cual, estos 7.000 de la activación de intereses por procesos prolongados los acredito porque los tengo debitados, y dentro de préstamos financieros yo tuve un crédito de 7.000 que fue la contrapartida de esa activación, que los debito. ¿Tá? Entonces 7.000 contra 7.000 porque no tocaron la caja. Por último, cuando vimos las altas de bienes de uso, el planteo nos discriminaba que había las altas de rodados que se financiaron con documentos, ¿sí?, que empezaban a vencer en el 2007, con lo cual eso nos llevó a abrir la deuda por compra de rodados de 10.500. Lo abrí para poder eliminarlo. Entonces estos 10.500 que sé que no pasaron por caja, entonces no lo puedo meter en la actividad de inversión. Entonces lo que hago, como está debitado, lo acredito. Y esta deuda por compra de rodados que tengo acreditada, la debito. ¿Tá? Y ahí tengo todo lo que tiene que ver con los non-cash y con los movimientos cualitativos del patrimonio neto. Que resumiendo son altas de bienes de uso que no se pagaron, ventas de bienes de uso que no se cobraron, activación de intereses por procesos prolongados de producción y después todo lo cualitativo del patrimonio neto. ¿Tá? Y ahí tenemos eliminaciones, cifras iguales. Entonces, una vez que llegamos hasta acá, nosotros tenemos que saber clasificar las variaciones entre cuáles son orígenes y cuáles son aplicaciones, que lo habíamos visto en la clase teórica. Y yo en esta planillita, aparte, les di una reglita mnemotécnica. Todas las variaciones deudoras, ¿sí?, aperturadas que quedaron con vida, van a la columna, y que no sean el efectivo y equivalentes, van a la columna de aplicaciones. Todas las variaciones acreedoras que quedaron con vida van a la columna de orígenes. Y aparte, para ayudarnos después en el armado, uno trata de identificar, digamos, con algún color o alguna marca en especial,
todo lo que funciona como cargo o ingreso que no representa movimientos de efectivo, y yo marqué con otro color todo lo que tiene que ver con el pago de intereses y de impuestos, porque tiene un tratamiento especial dentro del F. ¿Ah? Entonces, vayamos clasificando. Entonces, el aumento de la caja de 13.000 vino a la variación de efectivo y equivalentes. ¿Ah? Después tenemos, dentro de créditos por ventas, nos quedó con vida el aumento de créditos por ventas, variación deudora, aplicación, deudor por venta a bancos, ¿sí? Aplicación. Cargo por incobrables, variación acreedora, origen, pero como yo ya sé que es un cargo que no representa movimientos de efectivo, lo pinto con amarillo. Y al ladito le voy poniendo el cajón donde tienen que ir. En este caso, los dos van a como actividad operativa. Me voy a otros créditos. Entonces, fíjense que una vez que eliminamos, nos quedó, este murió. Esta es una variación deudora por el impuesto diferido, va a la columna de aplicación. Pero como sé que es por un tema de aplicación de norma de lo devengado, funciona como un ingreso que no representa ingresos de fondos en la actividad operativa. La cobranza por venta de bienes de uso correspondiente a bienes que se vendieron en el año anterior pero se cobraron en este, variación acreedora, origen. Pero como es un cobro que tiene que ver con bienes de uso, yo ya sé que eso tiene que ir alocado en las actividades de inversión. ¿Sí? Después tenemos este que lo eliminamos y una disminución de deudores varios, variación acreedora, origen, 6.400 pesos, actividad operativa. Bien, en los bienes de cambio, la activación de procesos prolongados la acabamos de limpiar acá como eliminación, con lo cual nos quedó el R por T al haber, origen, y el aumento de bienes de cambio, aplicación. ¿Tá? Entonces, el R por T al haber, origen, lo coloreo, operativo, y el aumento de bienes de cambio, bien de cambio a caja, 9.190, aplicación, operativo. Sigo. Voy a los bienes de uso. El alta que era non-cash, la limpiamos. El valor residual de la baja lo limpiamos con todo el movimiento de la venta de bienes de uso de este año, con lo cual nos quedó con vida la amortización, variación acreedora, origen, la coloreo, operativo. Y nos quedó con vida el alta del mueble y útil que sí se pagó este año, variación deudora, aplicación, actividad de inversión. Después tenemos cuenta por pagar, ¿sí? La deuda por compra de rodados la limpiamos, con lo cual lo que nos quedó es una disminución por pago de cuentas por pagar, variación deudora, aplicación 2.500, actividad operativa. Préstamos financieros, fíjense que nosotros teníamos los 7.000 del devengamiento de intereses del año que nos jugó contra, que los activamos y por eso lo eliminamos, ¿tá? Y por diferencia con el saldo de intereses a pagar, lo único que nos quedó con vida sin interés pagado, variación deudora, aplicación, que la marco específicamente porque van a ver ahora cuando armemos el F, que normalmente va abajo de todo, ¿sí? Específicamente dentro de la actividad operativa, también se puede exponer dentro de la actividad de financiación. A mí me gusta más dentro del operativo. ¿Ah? Después tenemos el aumento de deudas por remuneraciones y cargas sociales, variación acreedora, origen, actividad operativa. Sigo. Cargas fiscales, ¿sí?
el pago de ganancias de la declaración jurada del año anterior, variación deudora, aplicación. Lo marco específicamente porque los pagos de intereses e impuestos tienen un tratamiento especial. El cargo por impuesto a las ganancias del ejercicio, variación acreedora, origen, lo coloreo porque es un cargo que no representa movimientos de efectivo. ¿Ah? Ambos dos son operativos. Después tenemos el aumento de deudas fiscales por otros conceptos, variación acreedora, origen, actividad operativa. Y el aumento de otros pasivos, variación acreedora, origen, operativo. ¿Ah? La reserva la limpiamos, la constitución de la otra reserva también la limpiamos, y acá nos quedó con vida la ganancia del ejercicio, variación acreedora, origen, operativo. Nos quedó con vida el dividendo en efectivo de 20.000, variación deudora, aplicación, actividad de financiación. Y se acuerdan que este resultado venta de bienes de uso lo eliminamos acá, con lo cual el que nos quedó, ¿sí?, es el deudor, ¿sí?, variación deudora, aplicación, que es un ingreso que no representa ingresos de fondo, que es la regla. ¿Se acuerdan que les decíamos? El resultado por venta lo saco del operativo para exponerlo en la actividad de inversión, solo que acá no lo expuse en la actividad de inversión, sino que lo eliminé porque en definitiva esa venta de bienes de uso no la había cobrado porque había quedado el saldo en otros créditos. ¿Ah? Entonces, una vez que procesé todo, simplemente sumo la columna de aplicaciones, ¿sí? Eso nos da los 87.005. Hago lo propio con la columna de orígenes, 100.005, y después hago, ¿sí?, orígenes 100.005 menos aplicaciones 87.05, ¿tá? N49 menos, ¿sí?, L49, es decir, los orígenes menos las aplicaciones, ¿sí?, nos da 13.000, y eso nos tiene que cuadrar contra, ¿sí?, la variación del efectivo y equivalente, que tenemos 13.000 menos 0, 13.000. ¿Tá? Entonces, cuando yo llegué hasta acá, yo ya me quedo tranquilo que a mí, algebraicamente, el estado me cierra por completo. Y como aparte acá en la planilla nos tomamos la molestia de, aparte de ir clasificando las cosas, nosotros ya habíamos visto que el estado se arma procesando, en este papel de trabajo, procesando integralmente la info que tenemos en las 4 últimas columnas, más el efectivo y equivalentes al inicio y al cierre. ¿Tá? Entonces vamos a la exposición del estado. Entonces decimos, efectivo y equivalentes al cierre, 33.000. Efectivo y equivalentes al inicio, 20.000. Variación del efectivo y equivalentes, 13.000, que son los 13.000 que tenemos acá. ¿Tá? O sea, yo voy armando, y si quiero voy tachando, marcando de alguna otra manera como que eso fue procesado. ¿Tá? Vamos a las causas de la variación. Dijimos actividad operativa. Entonces, ¿se acuerdan que el esquema era el resultado del ejercicio más menos los cargos o ingresos que no representan movimientos de efectivo? Después venían las variaciones en cuentas del capital operativo y aparte los pagos de intereses e impuesto a las ganancias realizados durante el año. ¿Sí? Entonces vayamos. Tenemos resultado del periodo ganancia 33.795, que son estos 33.795. Después, cargos e ingresos,
que no representan movimientos de efectivo. Nos vamos al papel de trabajo a buscar todo lo que coloreamos con amarillo. Entonces tenemos cargo por incobrables 4.300 como es origen sumando. Después tenemos estos 1.100 que tengo como aplicación, o sea, van a ir restando, tienen que ver con el impuesto diferido. Pero yo tengo el impuesto diferido al debe pérdida, restando. Y después tengo el impuesto corriente, ¿sí? Por el cargo, por impuesto a las ganancias, al haber sumando, el neto de los dos son estos 22.505, ¿sí? Dice, armado del F, N31, que sería, ¿sí?, el cargo por impuesto a las ganancias corriente, que funciona como origen, menos el impuesto diferido, ¿sí?, que como fue ganancia, me está funcionando como aplicación. ¿Tá? Entonces el neto sería estos 22.505, que en términos netos funcionan sumando como un cargo que no representa movimientos de efectivo. Después tenemos el resultado por tenencia, que como fue pérdida lo tenemos como origen, va sumando. La depreciación de bienes de uso de 13.200, que va sumando. Y el resultado por venta de bienes de uso, que decimos que lo limpiamos para después poder mostrarlo en la actividad de inversión, o en este caso eliminarlo porque funcionó como non-cash. Como esto está funcionando como aplicación, ¿sí?, porque fue ganancia, lo restamos. A partir de ahí vamos a buscar todas las variaciones en cuentas del capital operativo, o sea, todo lo que en nuestro papel de trabajo le fuimos poniendo OP. Entonces, en créditos por ventas, ¿sí?, nosotros tuvimos un aumento de créditos por ventas que no funcionó como aplicación. Como esa aplicación resta. Después, ¿sí?, dentro de deudores varios, el próximo OP que tenemos acá, ¿sí?, es una disminución de deudores varios por 6.400 pesos, origen. Después tenemos el próximo OP, un aumento de bienes de cambio por 9.190, aplicación. ¿Sí? Ya lo tenemos acá, no tenemos que equivocarlo, que esa aplicación va a restar, lo que es origen va a sumar. Es el único cuidado que hay que tener acá. ¿Sí? Este ya está, esta es actividad de inversión, me voy para abajo. Después tenemos una disminución, ¿sí?, de cuentas por pagar de 2.500, resta, está como aplicación. Después tenemos como origen un aumento, ¿sí?, de deudas sociales por 150. Después tenemos, este ya está, ¿sí?, este va aparte, porque es un pago de impuesto a las ganancias. Entonces el próximo OP que tenemos ahí sería el aumento de deudas fiscales, origen, sumando 10.460, y un aumento de otros pasivos, sumando 2.295. ¿Está? Entonces me voy para abajo, y abajo este ya está, que es la ganancia, este ya está, y este financiación. Con lo cual procesé todo. Lo único que me queda son estos dos OP que tienen un tratamiento específico. Entonces yo llego al subtotal antes del pago de impuesto a las ganancias de las actividades operativas, o sea, sumo los 33 más los 38 menos los 6.485,
y voy a mostrar en cuenta específica, separadamente, si los flujos de caja generados me generaron fondos suficientes para poder hacer frente a los pagos por intereses y de impuesto a las ganancias. Entonces tenemos 2.450 de intereses y 26.265 del impuesto a las ganancias. ¿Ah? Como no tengo más nada con OP, sumo todo, 37.200. Me voy a la actividad de inversión y las únicas dos cuestiones que tenemos en la actividad de inversión es este cobro de la venta de bienes de uso del año anterior como origen, 2.300, y después tenemos dentro de la actividad de inversión las altas de muebles y útiles que efectivamente abonamos, porque estas otras de rodados las eliminamos. ¿Está? Entonces, aplicación, altas de bienes de uso, 6.500, con lo cual en términos netos, las actividades de inversión consumieron 4.200 pesos. Por último, como actividad de financiación, acá no hay nada, no hay nada, no hay nada. Fíjense que lo único que tenemos es el pago de dividendos en efectivo por 20.000 pesos. Y después sumamos. ¿Ah? Entonces, 37.200, es decir, y 37 más, ¿sí? Y 46, o sea, menos los 4.200, menos los I51, los 20.000, justificamos los 13.000 y ahí quedó la cuestión.